Bienvenidos a nuestra sesión de promoción vertical en la comunidad de aprendizaje Información es Poder. Hoy vamos a analizar el Manual de Seguridad Escolar. ¿Qué relación tiene con el primer dominio del marco para la excelencia en la enseñanza? Donde nos señala que debemos de desarrollar nuestra práctica con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. Bienvenidos, espero que sea de su agrado. Listo, bienvenidos a nuestra comunidad de aprendizaje Información es Poder del proceso de promoción vertical en el estado de Chihuahua para el año 26-27, el ciclo siguiente. Ahorita, antes de comenzar la grabación, me platicaban ustedes respecto al curso. Los pendientes que tenemos en este periodo del 16 de febrero y hasta el 13 de marzo son dos, que es realizar el curso de habilidades directivas, que es obligatorio, pero que da 0 puntos para el examen, para la evaluación, perdón. Y la otra parte que vale 10% de su calificación, que es la carta del buen desempeño. Perdón. Aquí en el grupo de WhatsApp hemos estado apoyando en la resolución de algunas dudas y deteniendo otras tantas, porque les había dicho yo que por favor no compartieran la carta llena ahí en el grupo, porque ha sucedido que al seguir el ejemplo la realizamos mal. Entonces, para eso el documento viene acompañado de un instructivo. Es 100% recomendable que mejoren el llenado, ustedes vayan siguiendo esas indicaciones. Eh, de antemano, pues sabemos que es con tinta negra, que es a mano con letra script y que trae numeritos. Entonces, lo que dice en el 1 es muy fácil, es la fecha, el 2 va a ser mi nombre completo, el 3 es la función y nivel, ahí viene todo, todo, todo. Y entonces, para no equivocarnos, pues es mejor ir puntualmente ahí, no pidan ejemplos. Les ofrecí algunos que si estaban muy atorados con la carta, pues me la mandaran en privado y ya yo la revisaba, pero el mejor filtro es hacerlo a la luz del instructivo. Entonces, tienen hasta el 13 de marzo. Del curso, la constancia no se sube a ningún lado, solamente hay que descargarla y conservarla para en caso de alguna aclaración que tengan que hacer. Y de la carta del buen desempeño, pues es así, ahí se les va activando un botón donde la tienen que cargar. He visto estos últimos días a un profe o una maestra muy insistente en la pregunta de que cómo le quita el PDF al archivo en el nombre. ¿Está por aquí esa persona? Ok, creo que no se conectó, pero el archivo se debe de cargar en formato PDF. Entonces, no es que usted le pueda quitar, sino que al grabarlo como PDF, pues se pone el nombre del archivo, punto PDF, eso no lo puede quitar. Entonces, para hoy les dejé de tarea Manual de Seguridad Escolar, pero acuérdenme por qué estamos estudiando Manual de Seguridad Escolar, para qué estamos estudiando, qué estamos viendo. ¿Perdón? No, se le fue. Estamos con el marco para la excelencia en la enseñanza y el primer dominio señala que docentes, directivos, supervisores, ATPs, técnicos docentes, nos tenemos que conducir nuestra práctica con apego a los principios filosóficos, éticos y legales. Y entonces en este caminar de encontrar cuáles son estos principios, pues viene también el manual de seguridad escolar. Eh, el manual de seguridad escolar que nos enseña cómo reaccionar ante ciertos casos de emergencia en la escuela. ¿Y qué relevancia tiene que nosotros lo revisemos? Bueno, estamos hablando de los principios filosóficos, éticos y legales. Vamos a ver cómo debemos de reaccionar ante estos posibles eventos y cómo hacerlo de la mejor manera y con apego a la ley, sin violentar los derechos de nuestro personal y de nuestros alumnos. Entonces, manual de seguridad escolar. El documento completo ya se los había puesto en el grupo de WhatsApp para que
para que los checaran y este pues es un extracto que yo hice. La grabación de esta sesión la van a encontrar en el Facebook que se llama Información es Poder, que los lleva al canal de YouTube con el mismo nombre. Recuerden que estas capacitaciones son totalmente gratuitas. Mi nombre es Elena Guadalupe Gómez Bejarano y a la orden. Me preguntan si este manual es para todo el país. Sí. También me preguntaron aquí sobre la carta de buen desempeño. Se sube en Venus. Ya a Sage no vamos a regresar para nada. Es una sola carta maestra. En el instructivo viene que lleva 2 firmas. Si ya la descargo, ahí se puede dar cuenta que trae los 2 espacios. En la misma carta le firman las 2 personas. Vámonos pues al manual de seguridad. Salvo tengan alguna otra inquietud respecto a la carta y para no brincármela, este es el momento. Prefiero que abran el micrófono y me la planteen porque en el chat se me pierden los mensajes. ¿Alguien más tiene dudas de la carta? Ilse Luna, ¿por qué quiere que sea su ATP y no su inspectora? ¿No tiene quien cubra ese espacio? Hola, buenas tardes. Bueno, es que soy bidocente y mi directora subió a función de inspectora y mi compañera es la encargada. Entonces veía en los instructivos que podría ser una madre de familia y mi compañera, que es la encargada, podría hacerlo así. Tal como dice el instructivo. Ujú. Ah, ok. Gracias. A la orden, vamos pues. ¿Alguien más respecto a carta o curso? Adelante Es pues que con también, el, perdón. mi duda, maestra, es de que también, sí, o ser por una figura con más autoridad que sería mi inspectora, ¿tiene más valor o es igual que un padre de familia? No, las cartas valen 0 o 10. Entonces, Sí. el instructivo es claro, puede ser mi autoridad o un compañero en la primera línea y en la segunda línea un compañero o un padre de familia. Tal como el instructivo lo maneja, si escoge cualquiera de esas figuras, será igual válido. No vale Ok, más una que la otra. muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más de carta o de curso? Bueno, Pues yo me está, disculpe la molestia. Pues yo pienso decirle a mi supervisor y también el director de las escuelas. Estoy en una escuela de bidocente, ajá, entonces nada más tengo a mi compañero y que está encargado de como director. Y entonces yo pienso decirle a mi supervisor y al compañero de, de la escuela. ¿Sí estaría sí, bien? sí, perfecto. Gracias, maestra. Acuérdense que es autoridad inmediata o compañero en la primera línea y en la segunda compañero o padre de familia. Entonces, estamos dentro de esa premisa. Vamos a darle con manual de seguridad escolar y a retomar por qué lo estamos estudiando. El manual de seguridad escolar nos presenta situaciones hipotéticas. Este, Solo tengo una duda. Aquí en donde dice quien labora, ¿cómo le pongo que estás como maestra o maestro de grupo? Ah, o dice subdirectora o subdirector. Le pongo que estás como maestra. Claudia Vega, ¿es una pregunta para mí o se le abrió el micrófono? Ok, yo creo que sí. Perdón, era un audio. Ok. Entonces, se me fue la onda, muchachos. Les decía que este manual trae presentadas situaciones hipotéticas en las que nos dice qué tenemos que hacer. Un manual, pues, es al final prácticamente un instructivo y nos dice cómo debemos de reaccionar. Si nosotros lo hacemos apegados a lo que dice el manual, entonces estaremos caminando por la línea y difícilmente nos meteremos en un problema legal o en alguna responsabilidad. Así que es importante estudiarlo, aunque digamos, eso no pasa en mi escuela. Ahorita que lo lean, se van a dar cuenta que la situación actual del país está
muy ad hoc para todo esto que viene aquí. Entonces, en la presentación, el Manual de Seguridad Escolar nos dice que lo que se busca es la promoción de mejores condiciones de vida, pero sobre todo la prevención de conductas delictivas. Nosotros como escuela vamos a buscar, perdón, siempre quedarnos en la parte de la prevención y desear que nunca tengamos que trascender hacia la detección o hacia la acción. Entonces, al promover estas mejores condiciones de vida, se van a prevenir conductas delictivas. Nos dicen que a pesar de todo, las escuelas de educación básica de nuestro país siguen siendo los espacios más seguros con los que cuenta la sociedad. Si los comparamos con los hechos que se dan en otros países o en nuestro vecino del norte, en las escuelas, aunque digamos que hay bullying o que hay acoso escolar, que hay cierto tipo de agresiones o que los maestros estamos rebasados, realmente no, gracias a Dios, no hemos alcanzado este nivel de violencia que existe en las escuelas del norte. Entonces, este documento está diseñado para la promoción del bienestar y el fortalecimiento de la seguridad de toda la comunidad escolar. Les voy a encargar, por favor, chicos, que me ayuden con sus micrófonos porque hoy los están abriendo y cerrando. Me detengo para escuchar si es alguna pregunta y más bien es como que se les fue. Entonces, para no viciar el ambiente de los demás compañeros, mantenerlos apagados y solo si van a hacer alguna participación o pregunta, pues los abrimos. Vamos a darle pues. Este manual forma parte de la estrategia de seguridad escolar. Para eso, pues va a ser indispensable que nosotros contemos con la participación activa, pero sobre todo bien responsable de los padres de familia y del personal. Aquí cobra especial importancia la instalación y funcionamiento de los antes llamados CEPs, que dijimos que ahora, ¿cómo se llama? COPAE. El COPAE. Entonces, hay unos lineamientos generales para la operación de estos CEPs o del COPAE. Ahí dentro de estos lineamientos viene la organización de comités. Uno de ellos es el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Aquí, con lo que dice este manual, este comité cobra relevancia porque se va a encargar del diseño e implementación de un proyecto de seguridad escolar que va encaminado a prevenir y reaccionar ante situaciones de emergencia y a la promoción de simulacros y de capacitaciones en primeros auxilios. A veces, en algunas escuelas, no en las de aquí, no en las de ustedes, los CEPs, el COPAE, todos estos formatos se llenan así como que, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Al cabo esto no se usa, al cabo es lo mismo. Y en realidad, todo tiene su porqué y su para qué. Y nos topamos en pared cuando se requiere y lo hicimos a lo loco. Entonces, cuando llenen su acta constitutiva y cuando hagan sus comités, elijan muy bien a las personas que les van a ayudar para llevar a cabo este proyecto de seguridad escolar y esta promoción de simulacros. En el desarrollo del manual vamos a ver la importancia que tiene y las características que deben tener estas personas. Entonces, les reitero, según el manual, la escuela debe ser el espacio más seguro para la infancia después del hogar. Pero ahora que lo vemos con tantos protocolos y con tantas broncas que hay, nos damos cuenta que para algunos niños, desafortunadamente, la escuela es el lugar más seguro, todavía por encima de su casa. Es con nosotros donde van a encontrar. Les encargo el micrófono, por favor. Es con nosotros en la escuela donde van a encontrar esa seguridad y esa confianza o la protección que ellos están buscando. Los objetivos que tiene este manual, pues son, uno, ofrecernos pautas, caminitos por donde seguir para manejar situaciones de emergencia que sean generadas por la violencia. Y dos, decir que muchas comunidades educativas nos podemos extrañar por lo que aquí vamos a encontrar, por decir, esto no es parte de mi realidad. Aquí en Meoqui, donde yo trabajo, esto no pasa. Pero algún tiempo sí pasó.
y ahorita con la situación del país, pues más vale que nosotros estemos preparados por si pasa, por si vuelve a suceder. ¿Cuáles son los alcances de nosotros como escuela, como institución educativa? Uno, la prevención, que les decía que es un nivel muy importante, porque ahí es donde nosotros diseñamos todas las estrategias para evitar que se desencadene una situación de violencia. El segundo alcance, pues, es la protección. Y el tercero, pues, ya es un primer nivel de reacción, o sea, cuando la bronca ya la tenemos encima, qué hacer y cómo proceder. Estas son las tres cosas que nos toca a nosotros como centro educativo. En cuanto a la prevención, hay que centrar toda nuestra atención en los riesgos que afectan la salud física y emocional de nuestros alumnos. De aquí, quienes ahorita estén en función directiva, han visto en el CIE que si nosotros nos metemos a CIE, programas, diagnóstico nutricional, se despliega el listado de nuestros alumnos, de todos los alumnos de la escuela, para que hagamos un recorte de cuánto pesan en kilos nuestros alumnos, cuánto miden en centímetros y el contorno del brazo. El contorno del brazo trae un semáforo y debe de medir de 12.5 centímetros hacia arriba para considerarse normal en edad preescolar, según el manual que nos llegó. ¿Y por qué a la escuela le toca poner atención en la salud física de los alumnos? Porque bueno, yo vacío los datos ahí en el CIE y me hace un comparativo de cuánto pesaban y medían mis alumnos en noviembre y cuánto pesan y miden ahora en febrero, y te arroja un indicador que puede ser riesgo de desnutrición, obesidad. ¿Qué otra cosa dice? Sobrepeso, hoy dice normal. Y para los niños que están por el peso muy arriba, ni siquiera te pone nada, se queda en blanco donde ya no tiene cómo catalogar esta condición. ¿Qué hago yo, director, con esta información y por qué es importante? Bueno, porque es parte de la prevención. La salud física es cuando nosotros no gozamos de ella, es un derecho, pero cuando no gozamos de ella, pues entonces se les está violentando a los niños. Y acuérdense que según la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando yo tenga conocimiento de que se les ha violentado un derecho, ¿qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué dijimos? ¿Qué dice la ley? ¿Los escucho? ¿Qué hago cuando me doy cuenta que ha sido violentado un derecho de alguno de mis alumnos? Pues precisamente esto, ¿no, maestra? Seguir los protocolos en el caso de que sea un abuso, o violencia, Gracias, cualquier situación en la que está siendo violentado ese derecho. gracias. Según, este, según lo que hasta ahorita entiendo, lo primero que tenemos que hacer es dar aviso a nuestra autoridad y pues hacer la relatoría de los hechos y ya él se encargará de todo lo demás, porque si no lo hacemos, pues es una omisión. Exactamente. Entonces, el manual de seguridad dice que nosotros volteemos a ver la salud física y emocional de nuestros alumnos, porque esos son indicadores de algún factor de riesgo. Hay una omisión por parte de los padres cuando mi alumno presenta desnutrición, cuando mi alumno está infestado de piojos, cuando mi alumno lleva una garrapata, que eso ha pasado, que trae garrapatas en la ropa, o que te manifiesta tener mucha hambre, que no comió, que anoche no durmió. Hoy una niña decía que vomitó, que no durmió anoche, que no le dieron medicamento. Todo eso son indicadores que a mí me van a permitir atender a tiempo el problema. En el caso del diagnóstico nutricional, ¿de qué serviría si solo lleno el diagnóstico en el CIE y me quedo con lo que ahí arroje el indicador? Yo tengo que hacer algo, y entonces en mi caso hice como un machote de oficio donde les explico a los papás la importancia de este diagnóstico nutricional, que mi autoridad me ha conferido esta obligación y que atendiendo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y para garantizar la salud de ellos,
le solicito que lo lleve a un chequeo con su pediatra porque arroja un indicador de sobrepeso, desnutrición y demás. Y que por favor me traiga la receta a la brevedad. ¿Y esto por qué? Pues porque yo tengo que prevenir que haya una omisión ahí o que el niño no esté bien alimentado, que su salud física o emocional se encuentre en riesgo. ¿Qué otra cosa me voy a fijar para prevenir casos de violencia en mi escuela? La seguridad del inmueble, que todo esté bien resguardado, que esté enrejado, si puedo poner cámaras, que haya lámparas para en la noche, que esté, no sé, alambre, bardas, bien cerradas las ventanas. Y también voy a poner atención en las posibilidades que yo tengo de cumplir con los propósitos educativos. Me dicen en el chat que si les comparto el formato del oficio de diagnóstico nutricional, sí, ahorita se los pongo en el grupo. Y para prevenir, nosotros como escuela requerimos primero autoconocimiento. Hay que ser bien honestos al hacer la revisión de estos 3 aspectos en la escuela, porque luego nos vamos al Consejo Técnico de Zona y decimos que nuestra escuela, qué barbaridad, está tocada por el mismísimo Zeus. Es fantástica, todo está bien, y eso no siempre es cierto. Siempre encontraremos oportunidades de mejora, áreas que nosotros podemos enriquecer, potenciar. Dice que hay que analizar el entorno. ¿Por qué analizar el entorno? Porque nosotros nos encontramos dentro de un mapa de riesgos y entonces hay que ver qué peligros hay alrededor. Si venden, ya saben, cochinero cerca de la escuela, si estamos, en mi caso, está el jardín a unas 3 cuadras de la carretera federal, entonces ese es un factor de riesgo. Si se me llega a salir un chamaco de la escuela, lo trepan a un carro y para cuando yo me dé cuenta ya lo dejaron en parral. Entonces, eso es importante, fomentar el autocuidado. ¿Por qué? Porque nos va a decir más adelante el manual qué sucede cuando yo reacciono mal, cuando yo no me conozco y no sé hasta dónde son mis capacidades. Y luego, en otro nivel, que es la atención, es cuando ya tenemos el caso de emergencia presente y cómo vamos a manejar esta crisis. Dice que este nivel se aplica cuando el riesgo ya se hizo realidad. Cuando todo esto que el manual dice ya lo tengo ahí enfrente de mí. Y entonces estas acciones tienen el propósito de proteger la integridad y la salud de todas las personas y luego atender las consecuencias, pero atender las consecuencias con la finalidad de poder volver a la normalidad. Ese es el fin de este manual, que nosotros enfrentemos y podamos manejar una emergencia, una crisis, la evaluemos y regresemos a la normalidad. Y luego en un nivel de reacción, que es el tercero, es prevención, es atención y es reacción. Aquí la reacción ya tiene un efecto formativo. Aquí lo que buscamos es aprender de lo que nos pasó. Esto contribuye a la formación de personas resilientes. Y ahorita, para cómo están las cosas, muchachos, más nos vale aprender de todo lo que nos pasa en la escuela. Cuando hay una bronca, a veces la guardamos, o sea, la resuelves, sales del problema y te quedas ahí. Pero el resto del colectivo no sabe qué pasó, no sabe qué rollo. Hay que contribuir a la formación de personas resilientes, aprender a manejar situaciones de emergencia y aplicar valores como la solidaridad y el aprecio por la vida humana. En cuanto a este tema o a este aspecto de la reacción, está en 3 momentos. Uno es la emergencia. La emergencia es cuando surge o emerge precisamente la dificultad. Luego viene la crisis, que es cuando está el clímax de la situación, cuando el problema está al tope. Y luego finalmente es la poscrisis, cuando ya pasó la contingencia, pero todavía estamos medio temblorosos y todavía sentimos los efectos de lo que ha sucedido. A nosotros como escuela no nos corresponde juzgar a las personas involucradas en hechos delictivos. No es nuestra tarea luchar contra el crimen, ni a nosotros nos toca resolver los problemas que han dado origen a la violencia. Eso que nos quede bien claro. A mí la ley me obliga a prevenir, a detectar y a actuar en un primer nivel para atender un caso de violencia contra niñas, niños, adolescentes. Me toca reportar, me toca canalizar y confiar en que ahora que puse la pelota en otra cancha, allá, fiscalía o quien lo tenga que hacer, haga su trabajo.
Aquí es muy claro el manual, no es mi tarea luchar contra el crimen, no es mi tarea resolver los problemas que originaron esta violencia. Nada más yo soy el enlace para hacer la canalización o para hacer la denuncia. Y aquí hago énfasis porque luego, pues porque son nuestros alumnos, porque les tenemos cariño o hasta por el chisme queremos saber qué pasó, oiga, si se lo quitó el DIF o no, lo metieron a la cárcel o no, qué pasó. Eso no me toca. Luego, ¿en qué criterios se ha basado este manual? Se han basado para elaborar este manual. Uno, pues son los criterios de acción que buscan el bienestar de la comunidad escolar, que sería el derecho a la protección que tienen los niños, eso lo vimos en Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Interés superior de la niñez, que es que en cualquier toma de decisiones en la que estén involucrados los menores, ellos van primero. Ellos y sus derechos van primero. Otro de los criterios es basarnos en la solidaridad y el bienestar común. Este manual nos va a decir qué hacer para que todos estemos bien, no para que yo salve mi pellejo, porque vamos a priorizar el bien grupal. Y luego, el otro criterio es la seguridad y bienestar socioafectivo. En cuanto al derecho a la protección, en la Convención sobre los Derechos del Niño dice que ellos tienen derecho a ser protegidos por el Estado. ¿Y quién es el Estado según estos manuales? Nosotros. Nosotros. Entonces, si lo volvemos a leer, dice que los niños tienen derecho a ser protegidos por ustedes y por mí, por su familia, frente al abuso, al maltrato, la pornografía, la explotación, la violencia, el tráfico y el consumo de drogas. La escuela, como parte del Estado mexicano, debe asumir esta responsabilidad. Entonces, por eso, desde que empezamos esta comunidad, les he hecho hincapié en que en todas partes donde diga que al Estado le toca hacer cosas, se consideren ustedes nominados, porque al ser parte del Estado mexicano nos toca esa responsabilidad. En cuanto al derecho a la protección, también nos dice que, como todos los demás, es irrenunciable. El niño no puede decir, no, ya no quiero que me protejan. Pero también es inalienable, no puedo llegar yo y por mis pistolas decir, no, a la fregada, ya no tienes este derecho porque eres vago, o porque eres pobre, porque eres moreno, porque eres güero, porque eres inmigrante, por ninguna razón. Incluso cuando fallen en sus obligaciones o realicen actividades que los ponen en peligro. Las drogas, tener armas, hacer amenazas, todo esto, aunque lo hagan, no les quita el derecho a ser protegidos. Y en todos los casos se debe aplicar el principio de proporcionalidad. En cuanto al interés superior del niño, este también pues es un principio de los derechos humanos, ya lo analizamos un poquito cuando vimos la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué significa? Pues que en todos los actos y decisiones en las que estén involucrados menores de edad, se va a procurar su bienestar, la protección de su vida, el desarrollo integral y sus derechos. Por ejemplo, cuando hay catástrofes naturales, primero se debe de poner a salvo a niñas y niños, aunque esto represente un sacrificio o un esfuerzo mayor para los adultos. Venía en el examen, eso que les he dicho de cuando se quema el salón y qué tienes que hacer. Y en esa yo siento que me la saqué mal, porque la primera vez que hice el examen le puse que hablaba al número de emergencias y lo sacaba a los niños. Pero después cuando vi esto, cuando lo leí bien, dije, ah, la regué. Ahí lo que tuve que haber puesto es que primero saco a mis críos, cuando ya los pongo a salvo, ahora sí le hablo a Superman y a todos sus amigos. Entonces dice que primero ponemos a salvo a niñas y niños, aunque esto haga que yo me ponga en riesgo o que yo me sacrifique. En cuanto al criterio de solidaridad y bienestar común, pues nosotros a través de este manual vamos a tener que lograr la creación de condiciones para tener seguridad para todos y luego privilegiar el interés colectivo sobre el interés individual. Para ello vamos a desplegar medidas de protección solidaria, no violenta. No quiere decir que nos vamos a agrupar para darle en la torre a los que se metan a la escuela, ¿no? Nos vamos a agrupar para tener un camino a seguir, para tener un protocolo y un caminito por donde irnos todo y nadie cometer errores. Dice que la cooperación, la solidaridad y el cuidado del otro son condiciones fundamentales para que una crisis de seguridad se resuelva teniendo el menor impacto posible.
Entonces, y luego, en el tema de seguridad y bienestar socioafectivo del colectivo escolar, primero, para proteger a los alumnos, nosotros nos debemos de sentir protegidos como personal, como colectivo de la escuela. Y para ello, hay que ir aprendiendo al manejo de nuestras emociones y recibir el apoyo de especialistas. Luego, cuando ya pasa la bronca y regresa la calma, nosotros nos debemos de juntar y tener una reunión de evaluación. Ojo, evaluación, ¿eh? No es un juicio. No es nominar a nadie, esta no es la casa de los famosos, no es ver quién se equivocó y quién hizo menos, quién la cajeteó. No se trata de eso. Esta evaluación va encaminada, acuérdense, a crear personas más resilientes, dice el manual. Entonces nos vamos a juntar a evaluar, no para echar en cara los errores de todo el mundo y en qué la regaron y por qué nos fue mal, sino para crecer. ¿Qué hicimos? ¿Qué funcionó? ¿Cómo podemos hacer esto mejor si se volviese a presentar? Que no tomamos en cuenta, hay que establecer para que en una siguiente ocasión estemos mucho más preparados. En un tercer momento es hacer reflexión luego de la crisis. ¿Por qué? Porque esta reflexión nos va a permitir afirmar y valorar el esfuerzo y compromiso del personal. Las cosas que hacemos, las reacciones que tenemos, yo creo que no son por dolo. Nadie dice, ay, voy a hacer esto para sabotear y poner en riesgo la vida de todos mis alumnos. Pues no, haces eso ya sea porque te gana el nervio, porque no estás preparado, porque no conoces la estrategia o porque tu mismo carácter y personalidad hacia allá te empuja. Entonces, lo que hay que hacer es reflexionar después de que todo ha pasado para reconocer a quienes se han esforzado y se comprometieron por el bienestar del colectivo. Luego, liberar con los compañeros y con los especialistas el estrés emocional. Esto va a ser fundamental para podernos recuperar. Hay que hablar de lo sucedido, no mantenerlo en secreto y sobre todo aquí nos señala la importancia de acudir con un especialista, porque nosotros no estamos preparados para eso. iPhone 4 le encargo su micrófono. Se requiere fortalecer el estado emocional de los docentes y procurar el bienestar del personal. Si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a cuidar a los niños? Este proyecto de seguridad escolar, pues entonces es una herramienta a través de la que se establecen las bases, los lineamientos, los procedimientos y las acciones, así como las estrategias para actuar en situaciones de emergencia y vulnerabilidad cuando estamos en peligro. Nos permite además identificar riesgos potenciales. Entonces, el proyecto de seguridad escolar es algo que se va a ir construyendo antes de tener una emergencia, es algo que debemos de prever en conjunto con el, perdón, ¿cómo dijimos que se llama el comité del COPAE que se va a encargar de esto? ¿Cuál? Lo Comité vimos de en la, seguridad. perdón, anda cerca, tibia, tibia, ¿De seguridad? le falta poquito. Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Es efemero. Ese comité, desde que ustedes lo elijan y firmen las actas y los entreguen a inspección, se tiene que reunir a trabajar y tiene que empezar la construcción de este proyecto de seguridad escolar, donde primero identifiquen cuáles son los riesgos potenciales a los que está sujeto su escuela o a los que es susceptible. Lo que les decía, venta de cochinero, a veces las carreteras, cerca de mi jardín está una embotelladora que frecuentemente tenía fugas de amonio. ¿Qué más hay? Si hay una carpintería que se puede incendiar, si hay lo que ustedes quieran. Cualquier cosa que consideren riesgo potencial se debe considerar en este proyecto de seguridad escolar y luego se van a definir estrategias y procedimientos para reaccionar de manera asertiva ante cada uno de estos posibles riesgos que ustedes han identificado. ¿Para qué sirve este proyecto? ¿Para qué sirve tenerlo? Bueno, porque tener un manual en nuestra escuela, bien contextualizado, nos va a reducir el riesgo de cometer errores. Si yo ya sé dónde son los puntos de reunión, si yo ya sé cómo tengo que evacuar el salón, qué tengo que hacer, pues esto va a minorar la actuación impulsiva. Por lo tanto, el riesgo de cometer errores se reduce significativamente.
Vamos a ver entonces cuáles son las orientaciones del manual para prevenir, reaccionar y atender crisis de seguridad en la escuela. Porque, perdón, para nadie es un secreto lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Perdón. Listo, perdón, me dio el patatús. Maestra Lulia, el comité se llama Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Bueno, primer caso. El manual comienza suavecito y dice, ¿qué hacemos si se presenta un rumor de que cerca de la escuela hay un enfrentamiento o hay hechos de violencia? El manual dice que esto nos puede parecer ajeno, ¿no? Que eso nunca va a pasar. Pero si del domingo para acá se han metido a las noticias, se meten a TikTok, se meten a Twitter, que ya no se llama así, pues están viendo que está bien cañón, que hay bloqueos, que hay incendios, que hay ataques por todos lados, ¿no? Entonces, esto se puede convertir en una realidad. Acá el norte está tranquilo por el momento, pero vamos a ver qué dice el manual. Primero nos recuerda que cuando es un rumor, pues es una información no comprobada. Es justo eso, es un chisme, es un rumor, es un run run que anda por ahí. ¿Cómo nos damos cuenta de este rumor? Porque luego empiezan a circular advertencias de alerta en las redes sociales o estas cadenas que reenvían y reenvían por WhatsApp. Cuando este rumor se incrementa, pues entonces va generando tensión y entonces empiezan a preguntar los compañeros si sí va a haber clases, si sí es cierto eso, empiezan los papás con el nerviosismo. ¿Qué vamos a hacer? Para prevenir broncas ante un rumor, lo primero que nuestra escuela debe de tener son canales de comunicación directo con las autoridades locales. Ustedes como directores deben de buscar fuentes confiables de información. Si yo, que estoy en Meoqui, me enfrento a un rumor de posibles hechos de violencia en las inmediaciones de mi entorno escolar, ¿cuáles serían esas fuentes confiables de información, muchachos? ¿Cuáles creen que yo debería tener? ¿A quién debo tener yo en mi directorio de fuentes confiables de información? Recomiéndenme. Podría ser a Seguridad Pública Municipal. Entonces yo debo de conseguir el teléfono de alguien de seguridad pública, ya sea los de protección a víctimas, los de prevención del delito, barandilla, alguien de seguridad pública. ¿Quién más? ¿No más? Mi autoridad inmediata, dicen en el chat. Entonces, bueno, ya tengo ahí el director de seguridad pública, alguien de protección de víctimas y mi inspectora. ¿Quién más? ¿Quién más sería confiable? ¿No más? Presidencia municipal, comunicación social, alguien que trabaje para gobierno ahí donde ustedes están, incluso si están en alguna ranchería, pues allá son los presidentes seccionales y así. Alguien que ustedes le tengan confianza que lo que les va a decir es cierto. ¿Por qué es importante tener este canal de comunicación en fuentes confiables? Porque una comunidad bien informada no le va a hacer caso a los rumores. Llegamos a un punto de confianza en el que cuando se manda una cadena, como pasó este domingo en la noche,
Aquí empezaron a circular una cadenita que supuestamente era de gobierno del estado y decía que no iba a haber clases por los enfrentamientos en el sur y demás. Y entonces lo mandó una maestra y me dice, es fake, ¿verdad? Y yo, pues sí, ya sabes que es fake porque si fuera real o fuera oficial, ya te hubiera llegado de la inspectora a mí y de mí a ti. Entonces, una comunidad informada no le va a hacer caso a estos rumores. También nos pide tener grupos organizados de padres de familia para recibir y difundir información. Ahorita son muy usuales, son muy comunes los grupos de WhatsApp. El primero A tiene su grupo de WhatsApp, el segundo A igual y así. Y entonces igual ya saben que esos grupos nosotros debemos de ser bien formales, ¿eh? Porque también de buena fuente sé de maestras que en el grupo de papás están mandando memes, stickers, se hacen amigas de los papás y juegan y su cero, ¿eh? Nosotros aquí debemos de ser fuente confiable. Si quieren otro para el cotorreo, si se hicieron amigas de unas mamás, pues tengan su grupo aparte. Pero el formal debe ser un grupo bien organizado que sea para recibir y dar información oficial. Y mantener entonces buena comunicación a través de las notificaciones que se hagan en estos grupos. ¿Qué hacemos si se trata de un rumor de que hay balaceras o enfrentamientos cerca de nuestra escuela? Primero, no subirnos al barco. Nosotros no debemos de dejar crecer estos rumores, porque luego empezamos a cuchichear y así, o hacemos que crezca la duda. Lo que tenemos que hacer primero es evitar ocultar información, porque cuando se oculta, los papás piensan que de verdad sí pasa algo. No debemos de dar lugar a hipótesis o explicaciones sin fundamento. Lo primerito es acudir a este canal de comunicación con fuentes confiables. Si empieza el rumor, yo le pregunto a mi inspectora, yo pregunto al director de seguridad pública, yo pregunto a alguien que yo conozca de la presidencia. La escuela es un espacio seguro, entonces cuando hay este tipo de rumores, retener a los alumnos puede incrementar el nerviosismo de los papás. Ojo aquí, en caso de rumor, solamente retener puede incrementar el nerviosismo. Lo que vamos a hacer es informar la importancia de no hacerle caso a los rumores, promover que se fortalezca estos canales de comunicación y saco mi bitácora y registro lo que pasó. Y entonces elaboro mi directorio de contactos clave para que esto no me vuelva a suceder. Eso fue en caso de rumor. Ahí sí los puedo dejar irse a su casa, ¿okay? Porque solo es un rumor, no está comprobado, pero bueno, si se quieren ir, que se los lleven sus papás. Ahora, en el segundo caso imaginario, dice que un enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela. O sea, cuando sí nos consta que hay una balacera ahí cerquita de mi escuela. Hay que reconocer que aunque estas balaceras, estos enfrentamientos no tienen por objetivo atacar a la escuela en sí, pues nos tocó estar en medio, ¿no? Lo que debemos de hacer es disponer de alarmas silenciosas o de timbres distintivos. Yo anduve cotizando y decía, ¿cómo hago una alarma silenciosa? Pero lo que hicimos, pues fue en el jardín reconocer que el timbre para el recreo, para entrar y salir del recreo, se da con 3 timbrecitos. Y cuando es un timbre para una emergencia, es un timbre largo. Y entonces así ya todas las maestras saben que si les timbro así continuo, es bronca. Ahí hay que aplicar lo que ensayamos en los simulacros. Eso también lo tienen que hacer ustedes y debe de estar escrito en su proyecto de seguridad escolar del comité, pero también hagan un oficio y dénselo a conocer a todo el personal y que les firme. No vaya a salir un despistado a la hora de los fracasos con que no supo. Y luego hay que establecer la red de comunicación con las familias y en nuestra escuela tener señaladas las áreas seguras. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer con el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar es mandar señalizar los puntos de reunión. Toda escuela debe tener un punto de reunión al interior de la misma y otro afuera, por si se tiene que evacuar la escuela. Son estos espacios que se pintan con verde y unas flechitas. Y luego hay que diseñar o seleccionar actividades recreativas que eviten que nuestros alumnos estén tensos mientras está este enfrentamiento. A lo mejor ustedes no nacían, pero hace muchos 10 años, no sé, hubo un video que se hizo muy famoso de una educadora que mientras está la balacera afuera de su escuela, ella acuesta a los niños en el piso,
les empieza a cantar canciones y todos decían, qué bárbara, qué tremenda, qué... Pues sí, era bárbara y tremenda porque había leído el manual de seguridad escolar y ahí dice que nosotros debemos de tener actividades recreativas pensadas para cuando esto suceda y poder calmarnos y calmar a los alumnos. Yo debo de mantener la calma porque si no, pues la voy a regar. Dice que hay que evitar reacciones que pongan en riesgo la integridad propia, pero también la de mis alumnos. Y hay que tener un botiquín. Dijimos entonces que si esto se presenta, vamos a tener un timbre distintivo. Hay que permanecer dentro del salón, recostarnos en el piso sin levantar la cabeza. Hay que evitar correr durante el tiroteo, ayudar a los compañeros vulnerables. Tenemos alumnos con discapacidad o tenemos compañeros del personal que tengan alguna dificultad de movilidad, que no escuchen bien o algo. Hay que ayudarlos. Y ahora sí, por ningún motivo en un enfrentamiento armado se evacúa a la escuela. Estamos más seguros adentro. Si hay papás de esos que se quedan toda la mañana a resolver el mundo en el barandal, hay que dejarlos entrar. Si no se corre peligro, hay que cerrar ventanas y puertas y tranquilizar a los alumnos y al resto del personal. Nos pide y nos hace énfasis en evitar actos imprudentes. ¿Cuáles serían? Porque ahora, híjole, ¿no? ¿Cómo está de moda? Antes que ayudar al que se accidentó, saco el celular para grabar cómo quedó el carro. Entonces, nos dice que eso es imprudente. Tomar fotos o videos del suceso es imprudente y pone en riesgo a los demás. Entrar en contacto con los agresores también es súper imprudente. Y correr y asomarse por la ventana. ¿Qué necesidad tenemos de estar viendo quién era y qué hizo? Yo no soy la autoridad competente. A mí, la responsabilidad que me otorga este manual es salvaguardar mi integridad, sobrevivir al hecho y cuidar de mis alumnos. Dice que si han pasado más de 2 horas después de la salida y no podemos irnos porque sigue la balacera, nos toca como responsabilidad repartir alimento y agua. Aquí pues sí se pone más compleja la cosa porque no es como que tengas una despensa en tu salón, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar un plan B, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos tener? Ah, bueno, pues a lo mejor botellas de agua sí puedo tener. Si alguien ha resultado herido, hay que brindarle primeros auxilios y mantenerlo recostado. Si la balacera o el enfrentamiento ocurre antes de la hora de entrada, ahí no es que se suspendan clases, simplemente la decisión queda a criterio de los padres, de si los llevan a la escuela o se los quedan en su casa. Bueno, y después, cuando ya pasó el enfrentamiento y todo, nosotros nos dice el manual que debemos de pedir un informe de hechos. ¿A quién se lo voy a pedir? Ah, bueno, pues a este canal de fuentes confiables que me pidieron establecer. Yo tengo que preguntarle a mi INSPE qué sabe sobre esto, qué pasó. Hay que preguntar en seguridad pública. Y nos dice que negar la crisis o decir, no, no es cierto, no pasó nada, solamente va a alimentar los rumores y el morbo. Entonces no debemos de negarlo. Si hubo algún lesionado o hubo daños, hay que presentar la denuncia porque el daño a propiedad ajena pues es un delito. Y luego nos pide que hagamos propuestas de cómo vamos a mejorar en caso de que este evento se repita. Tercera hipótesis. Dijimos, el primer caso es ante un rumor de enfrentamiento. El segundo caso es qué hacer cuando ya está el enfrentamiento cerca de la escuela. Y el tercero es retenes en las inmediaciones o en el camino a mi escuela. Nos pide que flexibilicemos el horario. No vayamos a salir con nuestra tontera de que alguien nos diga, ay, es que llegamos tarde porque estaba el retén en la carretera, no sé qué, y tú, no, ni modo, la hora era las 8, lléveselo otra vez, toing. Nos metemos en broncas. Contactar a las autoridades educativas, resguardar a los estudiantes, a aquellos que sí lograron o decidieron llegar a la escuela, pues no los podemos regresar, sería muy imprudente. Hacerlos volver a pasar por ahí, pues mejor ya los metemos. Hay que atender a los lesionados o a aquellos que tengan crisis emocionales. Y si estos retenes ya escalan y se complican con algún tiroteo o hay tiros al aire o vehículos incendiados, nos refiere el manual a que sigamos el protocolo de enfrentamiento con arma de fuego, es decir, nos metemos al salón, timbre distintivo, nos agachamos en el piso, tener actividades recreativas, no exponernos, no grabo, no me asomo por la ventana. Cuarto caso,
si se presenta un homicidio en el entorno de mi escuela. Uno, nos pide que hagamos guardias para garantizar que el cuerpo quede como se encontró y que nadie se acerque. Manejar la situación con discreción, buscar apoyo psicológico, porque supongo que esto ha de ser una cosa tremenda de manejar. Y hay que desalentar los rumores. Acuérdense que tenemos este canal de comunicación con fuentes confiables y entonces tenemos la información y hacemos un mini comunicado para darle a conocer a los papás lo que ha sucedido. Si los papás quieren llevarse a sus hijos, nosotros estamos obligados a recomendarles que mejor se esperen a que las cosas se controlen, a que todo se calme, están más seguros dentro de la escuela, según el manual. Luego, el otro caso es persona armada en la escuela. Hay que reconocer que cuando alguien entra armado a la escuela, generalmente es porque va huyendo, no es porque sea el objetivo atacar la escuela. Si nos amenaza con arma de fuego, los alumnos tienen que permanecer en sus aulas y si es con arma blanca, aguas, ahí hay que mantenernos alejados porque el ataque pues va a ser focalizado al que le quede más cerquita. Nos dice el manual que no intentemos negociar. Me regreso a las primeras diapositivas en la que nos señala el manual que no es nuestra función investigar, castigar, ni mucho menos. Por lo tanto, tampoco negociar. Hay que evitar hacer preguntas, porque somos muy amantes de con qué grupo trabajas y qué haces, si no andas mal, mi chavo, cállate, a ti no te incumbe, déjalo que se vaya. Nos pide ocultarnos detrás de muebles pesados o de muros que nos puedan proteger. Y aquí viene la parte más cañona, que a los profes no nos gusta. Reconocer que nosotros no tenemos el control de la situación. Aquí lo que estamos haciendo es sobrevivir al hecho, pero yo no lo controlo. Dice que si esta persona, el armado, está herido, pues hay que ofrecerle ayuda. Y si está huyendo, déjenlo que se vaya, no le hablen, no lo volteen a ver, déjenlo que atraviese la escuela y salga por el otro lado. Evitar hacer movimientos bruscos, porque claro que la persona que está huyendo o que está armada, pues está nerviosa. Y yo lo puedo alterar o yo le puedo pensar, ¿cuántos ha sucedido en Estados Unidos que matan a civiles, los policías, porque se meten la mano en la bolsa, porque el policía piensa que va a sacar un arma y ¡pum! Le da. Igual aquí. Hay que denunciar los hechos y resguardar las posibles pruebas que tengamos. ¿Qué hacemos después? Solicitar a las autoridades de la SEP y de Seguridad Pública un informe, manejar el tema en clase con naturalidad, o sea, sí hay que hablarlo, porque si lo ocultamos, entonces hacemos que crezca el morbo. Y la violencia se normaliza. A nosotros nos toca hablar del tema en clase. Y luego dice que hay que desalentar tanto el morbo como la indiferencia. No podemos ser indiferentes ante la violencia. Y en el caso de que haya lesionados o daños en el edificio, pues toca presentar denuncia. ¿Cómo le hacemos para aprender de esto? Hay que trabajar el tema en el aula, evitar ocultar lo que ha pasado, porque de todos modos van a hablar de eso. De todos modos se va a hacer el chismecito. Entonces, más vale atenderlo en clase, fortalecer el aprecio por la vida en todas nuestras actividades, muchachos, para que este valor y este derecho, el derecho a la vida, se fortalezca a través de proyectos y actividades que hagamos en la comunidad escolar. Así nuestros alumnos aprenden el respeto por la vida ajena. Dice que el silencio también es una forma de complicidad de la violencia. Entonces, si yo no lo hablo, si lo oculto y si no hago la denuncia, me estoy convirtiendo en cómplice. Y luego, otro posible suceso es, ya saben, y eso sí ha pasado aquí en la región, que los alumnos lleven un arma a la escuela. Aquí ya pasó en una primaria, si no me equivoco, que un niño llevó una pistola y sucedió en una secundaria que una niña llevó un hacha. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparado ante presencia de armas en mi escuela? Primero, pues ya saben, ¿no? Que uno hace las reuniones y se recomienda a los papás, pues que no tengan armas, que no estén, sí, que no las tengan, ¿verdad? Pero que si ya las tienen, pues no estén al alcance de los niños. Investigar nosotros sobre programas de intercambio de estos que hace el ejército, la Sedena, en los que ponen una mesita, tú llevas tu arma, nadie te pregunta nada, ni de dónde la agarraste, ni qué hiciste con ella, y te la cambian por dinero, por despensa, por
en seres domésticos. Entonces hay que investigar eso y ponerlo ahí como que no quiere la cosa en la escuela para que los papás se den cuenta. Hay que considerar que si el alumno llevó un arma a la escuela, es muy probable que la haya tomado a escondidas de sus papás. Esto puede ser, uno, para impresionar o para intimidar a algún compañero. Dos, puede ser que algún adulto se las haya dado para que se la entreguen a otra persona. Sucede que nuestros alumnos son usados a veces como, pues como transporte, como mulas, porque pues como son inimputables, los utiliza el crimen para cometer este delito. Y la tercera posibilidad es que lleven el arma porque se la encontraron, se les hizo chida y la llevan para enseñarla. También puede ser que estén tan hartos del acoso escolar o del bullying y que la hayan llevado para defenderse o para intimidar a algún maestro que ya los tiene rebasados. Estas son las 6 opciones que nos maneja el manual de por qué un niño llevaría un arma a escondidas de sus papás, para impresionar, para llevársela a otra persona, para mostrarla, para defenderse o para intimidar a algún maestro. Si el alumno lleva el arma, pero no amenaza a nadie, lo que tenemos que hacer es evitar tratarlo como un delincuente. Hay que hablar con él para entender por qué la llevó y luego hablar con sus papás o con sus tutores. Pero si el alumno la lleva y sí realiza amenazas con ella, hay que tomarlas en serio. Nunca minimicemos el riesgo que representa un alumno armado. Si es por bullying, hay que comprometernos seriamente a que le vamos a ayudar a resolver el caso. Y sin ponernos en riesgo, hay que indagar las razones, evaluar el riesgo en el que estamos, contactar a los papás. ¿Por qué? Porque según el manual, bueno, si el niño está en un entorno complejo, pero está asistiendo a la escuela, es muy probable que sus papás quieran para él un futuro diferente al que ellos tuvieron. Hay que reportar el hecho ante las autoridades y mantener la distancia. ¿Cuáles autoridades? Mi autoridad inmediata superior. Y luego armamos un protocolo. Activamos un protocolo. Eso fue si un alumno, pero si es un adulto el que porta el arma, si es un miembro del personal o un padre de familia que porta el arma para su protección, hay que indicarles que no pueden ingresar al plantel con ellos. Tenemos papás que trabajan en la policía, en la fiscalía, que son guardaespaldas y demás. Simplemente y de la mejor manera hay que decirles, le encargo por favor, el arma no puede entrar. ¿Y por qué? Eso ya sucedió hace muchos años en mi kinder, ¿eh? Fue el DARE, iban todos armados y un niño de los más vagotes, cuando menos pensó el señor, ya le había abierto donde traen la pistola en la pierna. Imagínense que un pelado se la quite y nos dé un plomazo. Los niños son tremendos. Entonces dice que hay que pedirles de buena manera, pues que no pueden ingresar al plantel con ella. Pero si el adulto la lleva, en el caso de intentar amenazar o para intimidar, hay que reportar a las autoridades y proceder con mucha cautela, porque si ya tuvo el valor de llevarla para amenazar, pues algo anda muy mal. Es fundamental, primero, proteger la vida y la integridad de alumnos y personal. En ninguna parte del manual le dice que ustedes se la tienen que quitar, ni que negociar, ni que nada. Dice proteger la vida y la integridad. ¿Qué significa? Más vale que digan, aquí corrió que aquí murió. Entonces me regreso al de enfrentamiento con armas y significa ponerme detrás de algún mueble o alguna pared, proteger mi integridad, proteger a mis alumnos. Nadie debe de entrar a la escuela con armas, ni aunque el papá les diga, no, es que tengo permiso de aportación. Sí, señor, pero pues de la puerta para allá, aquí no. ¿Qué hacemos después de que se ha presentado este hecho? En caso de que fueran alumnos los que llevaron las armas, hay que aplicar sanciones con la pena. Y estas sanciones deben estar establecidas en nuestro acuerdo de convivencia escolar. Vienen los derechos y vienen las obligaciones, pero también deben venir estipuladas las consecuencias. Canalizar a los alumnos con personal especializado para que se les dé atención psicológica y orientar a las familias para que el menor reciba el apoyo necesario. ¿Cómo voy a prevenir que se lleven armas a la escuela? Primero, pues promoviendo la comprensión del daño que éstas causan y que no son un juguete. Y ojo aquí, me voy a detener tantito porque ¿cuándo voy a prevenir? Cuando ya estén en secundaria. Pues no, esto se empieza desde los niveles inicial y preescolar. Las armas no son un juguete, entonces en el kinder yo no permito que armen con bloques ningún arma, ni que agarren un palito y estén jugando a las pistolas, a los balazos, a corretearse, a dispararse,
¿Qué clase de juego es ese? Eso no es un juego. ¿Qué quieren hacer? ¿Dañar al compañero? Hablar con los papás, porque también en la Navidad y en el Día del Niño, a las niñas les dan cocinitas y a los hombres les dan pistolas. ¿Por qué quieres que aprenda? No, me dijo un señor, no, es que yo quiero que sea policía. Ah, bueno, pues regálale el código penal o una patrulla, otra cosa, pero no una pistola, ponlo a estudiar. El arma no es un juguete y cuando normalizamos eso, hacemos que el niño se familiarice y ya se le haga mucho más fácil tenerla o llevarla, usarla. Entonces la prevención comienza, desde el nivel inicial, que no se nos pase. Y hacer esta reflexión con los papás porque luego no somos conscientes, regalamos las cosas así a lo tarugo. El siguiente caso hipotético es qué hacer cuando se presenten amenazas y extorsión en nuestra escuela. Cuando alguien que es ajeno a nuestro centro escolar o de la misma comunidad nos dice la intención de hacer un mal a un alumno o a alguien del personal de la escuela, pues resulta que esta amenaza puede estar condicionada a algo, ¿no? Cuando yo estaba en la normal, cada vez que había semestrales había amenazas. Entonces, lo que querían, pues nomás era suspender las clases, no era muy obvio. Pero aquí, la amenaza puede ser condicionada a que nosotros cumplamos con alguna de las acciones que ellos están pidiendo. ¿Cómo vamos a prevenir? Pues hay que mantenernos alerta ante situaciones o personas sospechosas. Ojo aquí, luego los papás no lo entienden o nosotros no lo asumimos. Cuando el conserje te dice, maestra, ese carro ya pasó 3 veces, pues esa es una situación o es una persona sospechosa. Estas personas que se estacionan afuera de la escuela y ahí duran buen rato o los que están caminando y vueltas o recargados en el barandal, pues con la pena. Si ustedes están seguros, si se sienten seguros de hacerlo, se acerca a uno y les pregunta si se les ofrece algo y si no, pues se les invita a retirarse. ¿Por qué? Como parte del protocolo, nosotros tenemos que hablarle a las autoridades. Oiga, aquí está un señor sospechoso. Yo no sé si es un padre de familia o es alguien que viene a ofrecerles drogas, a tomarles fotos a mis alumnos. Entonces los papás deben tener claridad en que eso no está permitido. Hay que establecer línea directa de comunicación con las autoridades y promover la participación de las familias que nos ayuden, que estén alerta. Alguna vez, en mi kinder cambiamos la sede del consejo porque nos robaron el cableado y no le avisamos a uno de los profes, al profe de artes. Entonces llegó, se sentó afuera y las mamás le hablaban a la patrulla y pues ni modo, es parte de esta participación de las familias, de que ven que hay una persona extraña que no tiene por qué estar, extraña para ellos, ¿verdad? Porque no están muy familiarizados con él, que no tiene por qué estar sentado en la banqueta y vámonos a la patrulla. Hay que instalar cámaras de seguridad en los accesos en la medida de lo posible y si se puede, pues tener un identificador de llamadas. ¿Qué hacer cuando se presenta? Avisar a la supervisión y pedir apoyo de la policía cuando tengamos indicios primarios. ¿Cuáles son? Los vehículos que andan rondando la escuela, las personas que siguen a algún miembro de la comunidad, estos que merodean. No confrontar, solamente escuchar ante la amenaza, reportar a las autoridades, brindar todos los datos y decidir si el riesgo amerita o no el cierre de la escuela. Aquí sí nos piden manejar con discreción la amenaza para no generar psicosis. Entonces, hay que ser muy puntuales con el manual, cuándo sí decir y cuándo no. Si la amenaza fue telefónica, por ejemplo, si nos piden dinero, ahí no se trata de que ustedes intenten negociar, simplemente lo que toca es escuchar, colgar y hacer la denuncia. Hay que anotar el número telefónico desde el que les hicieron la llamada y todas las características que recuerden de la voz, si era hombre, mujer, joven, mayor, el acento, cómo se expresaba, todo eso ustedes le tienen que dar porque se lo tienen que decir a la fiscalía. Después de que ya escuché, colgué y denuncié, ahora dejo descolgado el teléfono para evitar que me sigan llamando. Si la amenaza fue por escrito, si nos dejaron cartulinas o si hicieron en Facebook, en algún medio digital, hay que conservar las pruebas. Si nos dejaron carteles en los muros o en la puerta de la escuela, hay que tomarles foto y quitarlos. Dice que con guantes, para evitar pánico y guardarlos en bolsas. Pero si la amenaza fue así face to face, si fue cara a cara, hay que mantener la distancia. Luego los papás, cuando están muy alterados, se envalentonan, recalan, y a ustedes que quieren ser directores, pues les va a tocar, y a los supervisores peor, ¿no? Que es cuando van más enchilados los papás.
y no quieren saber quién se las hizo, quieren saber quién se las paga. Entonces hay que mantener distancia, hay que tratar de crear una barrera entre ustedes y quien los amenaza, responder con calma, muchachos. Si nosotros nos subimos al tren y empezamos a alterarnos como está la persona que llegó, eso va a escalar inmediatamente. Entonces, y se puede llevar a otra instancia. Es mejor nosotros mantenernos calmados. Decía mi abuela, más vale que haya un loco y no dos. Hay que evitar movimientos corporales agresivos o comentarios que pongan en peligro, no solo a mí, sino que estoy exponiendo a toda mi escuela. Aquí también nos pide reconocer que nosotros no estamos controlando la situación, lo único que buscamos es sobrevivirla. No nos toca negociar, lo único que hay que hacer es ganar tiempo hasta que llegue la policía, porque pues hay que hacer una denuncia de manera discreta y buscar la protección de las autoridades. Otro caso es la presencia de explosivos. Cuando nos amenazan con que hay una bomba, se trata generalmente de una amenaza condicionada porque las escuelas no son el blanco del crimen organizado. Nos pide la instalación de cámaras de seguridad y que hagamos sensibilización de la población estudiantil sobre las consecuencias de hacer bromas o estas llamadas falsas. Lo que les decía, ¿no? Cuando era estudiantes semestrales y había amenaza de bomba cada tercer día. Acordar con las familias la ubicación de un punto de encuentro en caso de evacuación. Ahorita yo les comentaba, según nuestro proyecto de seguridad escolar, debemos de tener un punto de reunión al interior de la escuela y otro por fuera si tenemos que evacuar. Nos pide el manual que siempre reaccionemos como si este hecho fuera cierto, o sea, como si de verdad hubiera una bomba. Imagínense que decimos, es un juego, ay, no, es una broma, y que a la mera hora sí fuera una bomba. Comuniquen a la supervisión en ese orden. Primero a su supervisor, luego a la policía, a los bomberos y a todas las instancias correspondientes. Hay que evacuar la escuela como si fuera un simulacro. Para saber cómo hacer estas evacuaciones, estos simulacros, pues tenemos que acercarnos a los departamentos de protección civil. Ellos nos tienen que orientar, nos tienen que enseñar. Por ejemplo, a mi escuela nos visitaron y nos hicieron observaciones, ya lo tenemos resuelto. Hay que tener en la entrada o cerquita de la puerta del salón, nosotros pusimos un gancho con una soga. Esta soga tiene un nudito por cada uno de los alumnos porque es preescolar y los niños deben de salir agarrados de ahí. Es un nudito por cada alumno y ahí tener una lista de grupo que la tenemos en un protector de hojas. ¿Por qué? Porque al evacuar yo tengo que pasar lista y ver que no se me ha quedado ninguna criatura en la escuela. Llevar estas listas para cotejar que todos han salido. Oigan, y si el artefacto explosivo es real, bajo ninguna circunstancia vamos a tocar la bolsa, la maleta, la caja o cualquier material que nos hayamos encontrado. Hay que dejar que el personal calificado para ello, que se lo determina la autoridad competente, pues llegue y lo desactive. Si la explosión ya es inminente, hay que protegernos pecho a tierra y nos dice que para esto es útil poner las manos sobre la cabeza, protegiendo los oídos, los ojos y la nuca. Hay que valorar con la autoridad educativa la suspensión de labores hasta nuevo aviso, brindar apoyo emocional a quien lo necesite y presentar la denuncia por amenazas y dado el caso, pues por presencia de explosivos. Y esto pues algo que ahora se ha vuelto muy común, que es la presencia y consumo de drogas. Aquí nos dice que se recomienda establecer controles para evitar que éstas se introduzcan a la escuela y aquí entra un debate, ¿no? Porque antes se hacía esto de Operación Mochila y luego entró Derechos Humanos a decir que no, pues que no tenemos derecho a exponer de esa manera a los alumnos y ese debate sigue. Entonces, ¿cómo hago estos controles para evitar que introduzcan las drogas o las armas a la escuela si por otra parte tengo que ser respetuosa de los derechos humanos y hay que encontrar y construir junto con las sociedades de padres y este Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar cuál es el mejor camino para poder establecer estos controles. Nos pide garantizar el bienestar del niño, de este que ha consumido o que lleva drogas, manejar la situación con mucha discreción para no poner en evidencia a nadie, porque nos guste o no, ustedes dirán, ay, es un adicto, pues sí, pero no deja de ser un menor y como tal tiene derechos. Hay que averiguar qué consumió, cuánto y cuándo, y no por chismosa, sino porque necesita atención médica.
y entonces tenemos que dar esta información. Dice que evitemos regañarlo mientras esté intoxicado, es en vano, y lo que hay que hacer es avisarle a su familia. Cuando ya se le pasaron los efectos, hay que platicar con el estudiante y con su familia. Uno, sobre el problema de consumo de drogas, las posibles soluciones y cuáles son las consecuencias. Aquí dice que es importante que el alumno asuma las consecuencias de sus actos. No que lo expulsemos, pero que sí haya una consecuencia por lo que hizo. Dice que aunque es importante combatir el narcomenudeo, a nosotros no nos toca, nosotros no somos policías. A nosotros no nos toca investigar quién se lo vendió, cuánto le costó, dónde y demás. Nada más atender la situación con él y con su familia. Ninguna persona debe de llevar drogas a la escuela. Y cuando digo ninguna persona, es ni ustedes tampoco. ¿Y cuáles drogas llevamos los profes? Ah, pues el neurólogo me dio el alprazolam, me dio, ay, no sé, X cantidad de medicamentos y ahí los traigo en mi bolsa. Nomás échenle que una criatura lo saque y se lo tome, nos metemos en el problema más grande de nuestra vida. Entonces, nadie debe llevar drogas a la escuela. Hay que llamar a la policía y comunicar las sospechas que tenemos, seguir las instrucciones que la policía nos ofrezca, hacer la denuncia de manera anónima y vigilar las inmediaciones de la escuela para detectar otros puntos de venta. Y aquí, muchachos, esta detección de puntos de venta de droga no es para convertirme en la Sedena y andar erradicando el narcotráfico. Es para establecer este mapa de riesgos de mi escuela, es para saber que a lo mejor si en la esquina saliendo a la izquierda está este punto, pues a lo mejor para mis alumnos o mi ruta de evacuación más segura va a ser hacia la derecha. Luego, ahora sí, ¿qué herramientas nosotros vamos a usar para hacer la detección de riesgos? Bueno, nos pide la elaboración de este dichoso mapa de riesgos. ¿Qué es? Pues es un instrumento que nos va a permitir conocer, detectar y analizar los riesgos que rodean a nuestra escuela. Se hace un croquis o un gráfico en el que señalamos con algunos iconos, con símbolos o de diferentes colores los factores de riesgo sobre cierto territorio. En este mapa no le voy a poner ahí ventanita, venden droga. Pues claro que no, porque lo puede ver algún papá que a lo mejor está involucrado, que es familiar. Pero sí lo podemos hacer con algo muy básico que es el verde, amarillo y rojo. Ese semáforo indica y todos sabemos lo que significa. Las sugerencias para que nosotros mantengamos la calma ante una emergencia. Pues claro que no es fácil, ¿no? Cuando ya estamos ahí con la crisis a todo lo que da. Nosotros requerimos fortalecer en nosotros mismos esta capacidad, no solo para que vayamos reforzando la inteligencia emocional de nuestros alumnos, sino que para que nosotros podamos tomar el control de la situación. Porque hay emergencias que provocan pánico, que provocan caos, que provocan ansiedad. No se trata de que nosotros nos convirtamos en los terapeutas de los alumnos, porque ese es un trabajo que le corresponde a los profesionales que han estudiado y se han preparado para ello. Al personal a nuestro cargo, nosotros no le tenemos que pedir que realice estas tareas porque no están dentro de sus funciones y ellos no están preparados, entonces nos podemos equivocar. La principal tarea del docente es formativa y preventiva, o sea, evitar que pase y si ya pasó, aprender de eso. Nos habla de relajación y dice el manual que la relajación no es un fin en sí mismo, o sea, no se trata de mantenerme zen, sino que la relajación es un medio que podemos emplear para tener un mayor control y un equilibrio emocional. Se sugiere aquí hacer un autoanálisis de la manera en que cada uno de nosotros reaccionamos ante conflictos. Yo creo que así, a simple vista, ustedes piensan, no, hombre, si hubiera una bronca en mi escuela, fulanito que ni salga de su salón porque ese es de armas tomar, se pelea, o ustedes mismos, no, yo a mí se me calienta la sangre y empiezo a tirar fregazos o a insultar. Entonces, este autoanálisis nos va a permitir saber cómo cada uno reaccionamos ante los conflictos y determinar en nuestro proyecto de seguridad escolar quién sería la persona idónea para representarnos. Para mantener la calma de manera individual hay que reconocer cada uno cómo logramos tranquilizarnos, cómo controlamos nuestras emociones. Hay que ser bien conscientes que la razón controla la emoción.
Entonces, por eso es la importancia de este proyecto, que ustedes lo tengan y ya sepan qué hacer, no cuando ya se esté quemando y qué hago y una gritadera y un corredero. No, yo ya sé que si tengo que evacuar mi escuela, ahí está pegada la soga, ahí está pegada la lista, la directora se va a aventar el timbre consecutivo y yo ya sé que agarro mis chavalos y fuga. Evacuamos la escuela. De manera individual también, durante una emergencia o cuando ya se incrementaron los niveles de tensión, hay que tomar conciencia de cómo nos sentimos, cómo estamos hablando. Yo creo que sí nos escuchamos y somos conscientes de cuando ya empecé a hablar muy rápido o ya subí el tono de voz, cuál es la actitud, cuál es mi lenguaje corporal. Y cuando usted ya se sienta desbordado, hay que controlar sus reacciones para evitar lastimar a otros y ponerse en riesgo. Y esto aplica también, muchachos, cuando estos niños que ya agotamos todas las estrategias y a veces sientes que mejor sal, controla tu reacción, respira, agarra aire, ver si Dios te ilumina en la cancha y luego ya te regresas, porque si lastimas a otros te pones en riesgo también. Aquí nos dicen que ante una emergencia, ante una crisis, nosotros tenemos que asumir el rol de protección, de cuidar a los demás, más que el de víctimas. No victimizarnos, sino proteger a los demás y sobrevivir la situación. Entonces, este es el manual de seguridad escolar. Este es un material gratuito que ustedes encuentran googleando. El resumen lo hice yo. Y encuentran el video en Información es Poder, en YouTube y en Facebook. Entonces, hasta aquí manual escolar. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? A mí, maestra, me quedó una duda ahí cuando nos hablaba del COPAE, Sí. que no sabía yo lo que significaba, pero pues ya lo busqué aquí, ya ve que Google dice todo. ¿Y qué dice el Y dice COPAE? que es un consejo de participación de estudiantes, así. No. Y luego, pero ahí ya ve que después nos hizo una pregunta y la respuesta era Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. ¿Ese es otro que está dentro del COPAE o esa parte? El COPAE que usted buscó es el primero que aparece y dice que es un consejo de participación estudiantil en Perú. Sí, El, no, co- pero le puse en México. el COPAE de nosotros es el Consejo de Participación Escolar. Antes se Ah, llamaba ok. CEPS. Ya Ajá, le quitaron el CEPS, pero es la misma gata nomás que revolcada. ajá. Ok. Y luego los CEPS se conforman por diferentes comités. El de biblioteca, el de alimentación, el de higiene, etcétera. Pero para este manual, el que nos va a echar la mano es el de protección civil y seguridad escolar. Cuando nos piden Ah, llenar estos formatos del COPAE, les iba a abrir aquí, pero YouTube luego nos baja el video porque trae datos personales. Cuando se pide llenar estas actas, vienen comités que son obligatorios y uno de ellos es el de protección civil, porque ese sí no lo podemos obviar, este es el que salvaguarda la integridad y la seguridad de nuestros alumnos y el colectivo. Entonces, parte del COPAE. ok, muy bien. Gracias. A la orden. ¿Alguien Yo me más? trago una pregunta. Yo ¿Dos por tengo ahí? una pregunta. Adelante. ¿El comité de protección civil y de seguridad escolar está integrado por puros docentes? No, ¿Quién lo conforma? los comités de protección civil vienen docentes, vienen padres de familia y si no me equivoco en el de protección civil viene el trabajador manual. Ah, ok. Entonces sí está entre padres de familia y docentes. Pero hay uno de ellos que casi juro que es ese, donde está el trabajador manual. Aquí lo estoy buscando. Nomás lo quiero abrir para ver que no tenga datos. O ahí sí tiene. No se los puedo compartir. Pero sí viene el trabajador manual. Mm, los lineamientos de CP. Sí, maestra, vamos a ver eso. Vamos a ver manejo de conflictos, manejo y resolución de conflictos. Y esto que usted nos menciona. ¿Alguna otra duda, chicos, compañeros, respecto al manual de seguridad escolar? Gracias.
¿Podrías compartirme el documento de manual de seguridad? Sí, ahí se los vuelvo a poner porque ya lo teníamos en el grupo. Nada más les pongo un puntito para que lo encuentren. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Ujú. En la parte de la de presencia y consumo de drogas decía que tenemos que detectar los puntos de venta, pero en los otros era, o sea, no investigar y no preguntar, no nada. Entonces, detectamos puntos de venta nada más como para tenerlo dentro de nuestro mapa de riesgos. Sí. O, La denuncia nos la pide cuando mi alumno consumió o llevó droga a la escuela. Yo voy a hacer una denuncia anónima y decir, sé que aquí están vendiendo o sé que le vendieron, pero no le pregunto a él. Y la otra opción donde nos dice que hay que detectarlos es para nuestro mapa de riesgos. No para que les hagamos la guerra, sino para que sepamos que ahí está esta situación y que claramente si yo a la salida o a la entrada veo un grupito de alumnos ahí, pues ya sé lo que están haciendo. Entonces, para nosotros saber cuáles son nuestros focos rojos cerca de la escuela. Karina. Buenas tardes. Disculpe, ¿en qué documento puedo encontrar eso sobre los comités? Me interesaría indagar un poquito más. Aquí se los pongo, nada más que estoy buscando en mi compu el que está en blanco porque Ah, muy bien. el que abrí tiene todos los datos de mi escuela y luego YouTube baja el video porque tiene datos personales. Muy bien, gracias. A la orden. ¿Alguien más? Bueno, aquí les estoy poniendo el PDF del manual de seguridad escolar en el grupo de promoción. Y nos vemos el siguiente martes, aquí a las 5 de la tarde. Si hubiese un cambio, les aviso con antelación. Quedo a sus órdenes, Elena Gómez Bejarano. Y si le quieren dar una repasada al manual, está el PDF en el grupo o este video lo van a encontrar en YouTube a partir de mañana temprano. A la orden. Gracias. gracias, maestra. Síganle Gracias, avanzando al maestra. estudio, ¿eh? Nos vemos.